Llovía a cántaros sobre las calles de Chicago aquella fría tarde de noviembre. El viento soplaba con fuerza y la mayoría de la gente corría a refugiarse en un lugar cálido. Pero dentro de un pequeño restaurante llamado Maria's Kitchen, todo estaba tranquilo y apacible. El aroma a pan recién hecho y sopa caliente impregnaba el aire. Las luces eran tenues y amarillas, dándole al lugar una atmósfera acogedora que hacía que todos olvidaran la tormenta del exterior. Emily Sanders trabajaba en su turno de noche habitual. Tenía 26 años, una larga melena castaña que siempre llevaba recogida en una sencilla coleta. Su mirada era cansada pero amable, y se movía rápidamente entre las mesas, llevando platos y tomando pedidos. Llevaba casi 3 años trabajando en Maria's Kitchen. Desde que abandonó la escuela de música porque ya no podía pagar la matrícula, la vida no había sido fácil para Emily. Su padre falleció cuando ella tenía solo 15 años, dejando a su madre sola a cargo de la crianza de sus 3 hijos. Emily era la mayor y había asumido la responsabilidad de ayudar a su familia desde muy joven. Trabajó a tiempo parcial durante la secundaria y consiguió una beca para estudiar piano en una prestigiosa escuela de música. Durante 2 años, había vivido su sueño. Practicaba horas todos los días, y su profesora decía que tenía un don excepcional. Pero entonces su madre enfermó y las facturas médicas empezaron a acumularse. Emily no tuvo más remedio que dejar la escuela y empezar a trabajar a tiempo completo para mantener a su familia. Dot, ahora, 3 años después, seguía pagando esas facturas médicas. Su madre se había recuperado, por suerte, pero la deuda seguía siendo como una pesada cadena alrededor del cuello de Emily. Trabajaba doble turno siempre que podía, y no había tocado un piano en más de 2 años. Era demasiado doloroso tocar sabiendo a lo que había renunciado. Esa noche, el restaurante estaba prácticamente vacío debido al mal tiempo. Solo unos pocos clientes habituales estaban sentados en sus mesas habituales, tomando café y comiendo pastel. Emily estaba limpiando el mostrador cuando se abrió la puerta principal y entró una ráfaga de viento frío junto con un hombre alto con un abrigo caro. El hombre tenía poco más de 60 años, cabello canoso y rostro firme. Caminaba con seguridad, como alguien acostumbrado a estar al mando. Detrás de él venían 2 hombres más jóvenes con traje que parecían guardaespaldas o asistentes. Emily notó de inmediato que no era un cliente habitual. Su ropa era demasiado cara. Su reloj probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año, y tenía un aire de poder imposible de ignorar. El hombre miró alrededor del pequeño restaurante con curiosidad. Parecía fuera de lugar allí, como un rey que hubiera entrado accidentalmente en la casa de un campesino. Pero en lugar de parecer incómodo, sonrió cálidamente, como si estuviera genuinamente feliz de estar en un lugar tan sencillo. Emily se acercó a saludarlos. «Buenas noches, señor. Bienvenidos a la cocina de María. Mesa para 3». El hombre asintió. «Sí, por favor. Un lugar tranquilo si era posible». Emily los condujo a un reservado de la esquina, la mesa más elegante del restaurante. Les entregó los menús y notó que los 2 jóvenes inmediatamente comenzaron a recorrer el lugar, revisando cada rincón y cada salida. Definitivamente guardaespaldas, pensó. «¿Les traigo algo de beber mientras deciden?», preguntó Emily cortésmente. «Solo agua por ahora», dijo el hombre mayor. «¿Y podrían contarme los especiales de esta noche?». Emily repasó el menú, explicando cada plato con el entusiasmo que siempre mostraba a los clientes. El hombre escuchó atentamente, preguntando sobre los ingredientes y cómo se preparaban las cosas. Parecía genuinamente interesado, lo que sorprendió a Emily. La mayoría de las personas adineradas que entraban accidentalmente en lugares como este simplemente pedían rápidamente y se iban. Pero este hombre se tomaba su tiempo, disfrutando de la experiencia. Después de ordenar, Emily volvió a sus otras tareas. Pero no podía evitar mirar de vez en cuando al reservado de la esquina. El hombre comía despacio, saboreando cada bocado de su sencilla sopa y pan.
Hablaba en voz baja con sus compañeros, y de vez en cuando, miraba el restaurante con esa misma sonrisa curiosa. Aproximadamente una hora después, la mayoría de los demás clientes se habían ido. La tormenta afuera había empeorado y María, la dueña, había decidido cerrar temprano. Estaba en la parte de atrás preparándose para cerrar la cocina, dejando a Emily sola en la parte delantera para atender a los últimos clientes. El punto. Fue entonces cuando Emily notó algo que había pasado miles de veces sin ver realmente. En la esquina del restaurante, cubierto con un paño polvoriento, había un viejo piano. Había estado allí cuando María compró el lugar años atrás, y nadie lo había tocado en décadas. María siempre había tenido la intención de deshacerse de él, pero de alguna manera se había quedado allí, olvidado e ignorado. Punto. El hombre adinerado también se había fijado en el piano. Se levantó de su reservado y se acercó, quitando el paño con un movimiento suave. Debajo había un hermoso instrumento antiguo, con la madera rayada y desgastada, pero aún elegante. Pasó los dedos por las teclas, tocando algunas notas experimentalmente. ¿Alguien toca esto?, preguntó, girándose para mirar a Emily. Pensó. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. Algo en la pregunta la hizo sentir extraña, como si una puerta que llevaba años cerrada se abriera de repente con un crujido. No, señor. Ya no. Lleva años ahí, acumulando polvo. El hombre asintió pensativo. Es una pena. Un piano debe tocarse. La música es demasiado valiosa para olvidarla. Presionó unas teclas más, tocando una melodía sencilla que Emily reconoció al instante. Era una pieza de Chopin, una de las primeras canciones que había aprendido. Las notas eran imperfectas porque el piano estaba desafinado, pero la melodía aún despertaba algo en su interior. ¿Tocas?, preguntó el hombre, mirándola con esos ojos penetrantes y conocedores. Emily dudó. Podía mentir y decir que no. Podía cambiar de tema y preguntarle si quería más agua. Podía alejarse y fingir que no había oído la pregunta. Pero algo en su mirada la retuvo, exigiéndole honestidad. Solía hacerlo, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. El hombre la observó un momento, luego se apartó del piano e hizo un gesto hacia el banco. ¿Tocarías algo para mí? Me gustaría mucho oírlo. Las manos de Emily empezaron a temblar. No había tocado en más de 2 años. Había evitado los pianos como si fueran peligrosos porque cada vez que veía uno, recordaba todo lo que había perdido. La beca, el sueño, la vida que se suponía que debía tener. No creo que pueda, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre sonrió suavemente. Lo entiendo. Pero a veces las cosas que más tememos son las que más necesitamos hacer. La música no nos olvida, ni siquiera cuando intentamos olvidarla. Emily se quedó allí, congelada en el pasado. El presente. El piano esperaba en silencio, sus teclas brillando en la penumbra. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si el mundo entero estuviera esperando a ver qué haría a continuación. La mañana del concierto, Emily se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido, su mente estaba llena de anticipación y ansiedad. Permaneció en la cama un buen rato, mirando al techo, pensando en todo lo que la había llevado a ese momento. Pensó en su padre, que había fallecido, antes de ver florecer su talento. Se preguntó si él la estaría observando desde algún lugar, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Pensó en su madre, que había sacrificado tanto y sufrido tantos años de culpa. Esa noche, Susan estaría sentada en primera fila viendo a su hija tocar con una de las mejores orquestas del mundo. Pensó en María, quien le había dado un trabajo cuando más lo necesitaba y creyó en ella incluso cuando ella había dejado de creer en sí misma. María también estaría allí, luciendo su mejor vestido y llorando de alegría. Y pensó en Richard Montgomery, el desconocido que entró en un pequeño restaurante una noche lluviosa y cambió su vida para siempre.
Richard había reservado una sección especial para quienes le habían escrito a Emily después del especial de televisión, compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Quería que vieran lo que era posible cuando alguien creía en ti. Emily finalmente se levantó de la cama y comenzó a prepararse para el día. Desayunó ligero, se dio una ducha larga y dedicó más tiempo a peinarse y maquillarse. El vestido que usaría esa noche ya estaba colgado en su armario. Un hermoso vestido azul oscuro que la profesora Vizquez la había ayudado a elegir. Era elegante y sofisticado, el tipo de vestido que hacía que Emily se sintiera como si realmente perteneciera a un escenario de conciertos. Las horas transcurrieron lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Emily intentó practicar, pero sus dedos se sentían rígidos e insensibles. Intentó relajarse, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Intentó almorzar, pero tenía el estómago demasiado revuelto por los nervios. Finalmente, llegó la hora de irse. Llegó un coche, la llevaron al Centro Sinfónico, la magnífica sala de conciertos que había acogido a algunos de los músicos más importantes de la historia. Al cruzar las puertas tras bambalinas, Emily sintió que entraba en otro mundo. La sala de conciertos era enorme, con filas y filas de asientos de terciopelo rojo que se extendían hasta los balcones distantes. El escenario estaba preparado con el piano de cola en el centro, rodeado de sillas y atriles para la orquesta. Candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando una cálida luz sobre todo. Emily encontró su camerino e intentó calmar sus nervios. Hizo ejercicios de respiración, técnicas de visualización, todo lo que el profesor Vázquez le había enseñado, pero nada parecía funcionar. Le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Llamaron a la puerta. Emily abrió y encontró al profesor Vázquez allí de pie, con la calma y la confianza de siempre. ¿Cómo te sientes?, preguntó el profesor. Aterrorizada, admitió Emily. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si mi dedo? ¿Los ars no funcionan? ¿Y si hago el ridículo delante de toda esa gente? El profesor Vázquez sonrió suavemente. ¿Sabes por qué aceptarte como estudiante? No fue por tu técnica. Aunque tu técnica es excelente, no fue por tus conocimientos musicales, aunque eres muy erudita. Fue por tu corazón. Cuando tocas, no solo emites sonidos, cuentas historias. Compartes emociones. Conectas con la gente de una manera que la mayoría de los músicos nunca aprenden. Eso es lo que te hace especial, y eso es lo que te ayudará a superar esta noche. Emily respiró hondo, sintiendo que parte de su ansiedad se desvanecía. Gracias por todo, por creer en mí. Yo no creía en ti. El profesor Vázquez dijo, te reconocí. Hay una diferencia. Ahora sal y demuéstrale al mundo quién eres. Una hora después, Emily estaba de pie entre bastidores del escenario, esperando su turno. La orquesta ya estaba sentada, afinando sus instrumentos, creando esa familiar cacofonía de sonidos que precede a todo concierto clásico. El público se acomodaba en sus asientos. Un mar de rostros se extendía en la oscuridad. Emily podía ver a su madre en la primera fila, de la mano de sus hermanos. María estaba justo a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Richard Montgomery, sentado en un palco privado, observaba con la misma intensa expresión de complicidad que la noche en que se conocieron. Y dispersos por la sala estaban las personas que le habían escrito a Emily, desconocidos que habían conectado con ella a través de sus experiencias compartidas de lucha y esperanza. El director subió al escenario y el público estalló en aplausos. Hizo una elegante reverencia, luego se giró hacia los bastidores e hizo un gesto a Emily para que se uniera a él. Había llegado. El momento para el que se había estado preparando toda su vida. Emily subió al escenario, con su vestido azul ondeando tras ella como agua. Las luces eran cegadoras y los aplausos ensordecedores. No podía ver rostros individuales, solo una vasta oscuridad llena de sonido. Era abrumador, emocionante y absolutamente aterrador.
Llegó al piano y se giró para saludar al público. Los aplausos continuaron, inundándola como una ola. Luego, lentamente, se desvanecieron y la sala quedó en silencio. Emily se sentó al piano. Apoyó las manos en las teclas y, por un momento, simplemente respiró. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del segundo concierto para piano de Rachmaninoff llenaron la sala con una suavidad, tristeza y una belleza dolorosa. Los dedos de Emily se movían sobre las teclas con una gracia que parecía casi sobrenatural. Ya no estaba nerviosa. Ya no tenía miedo. Estaba exactamente donde debía estar. La orquesta se unió a ella, rodeándola con capas de sonido que elevaron su música a nuevas alturas. Emily se sumergió en la interpretación, como siempre hacía cuando tocaba. El público, las luces, la presión, todo desapareció. Solo la música hablaba a través de sus dedos, contando una historia de pérdida, esperanza y redención. El concierto duró casi 40 minutos, recorriendo diferentes movimientos, diferentes emociones, diferentes tonos de sonido. Emily recorrió cada pasaje con precisión y pasión, sin perder nunca la concentración, sin flaquear en su intensidad. Tocó con todo su cuerpo, con todo su corazón, con toda su alma. Cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio, hubo un momento de absoluta quietud. El público se quedó paralizado como hechizado. Las manos de Emily se cernían sobre las teclas, temblando ligeramente por la intensidad de lo que acababa de experimentar. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron lentamente, unos pocos aplausos dispersos, y luego fueron creciendo y creciendo hasta convertirse en un rugido atronador. La gente se puso de pie, vitoreando y gritando, con lágrimas corriendo por sus rostros. La ovación de pie pareció no tener fin, oleada tras oleada de aprecio y admiración. Emily se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. Miró al público y vio a su madre llorando a mares, con la mano sobre el corazón. Vio a María saltando de alegría. Vio a Richard Montgomery asintiendo lentamente, con una sonrisa de orgullo en el rostro. Y en medio de todo ese ruido y caos, Emily escuchó la voz de su padre tan clara como si estuviera a su lado. «Lo lograste, cariño. Lo lograste». El concierto fue un triunfo. Las críticas posteriores fueron entusiastas. Elogiando la brillantez técnica y la profundidad emocional de Emily, los críticos musicales la llamaron una estrella emergente, un talento único en una generación. Las invitaciones a conciertos llovieron de todo el mundo. Las discográficas renovaron sus ofertas, esta vez con condiciones mucho más atractivas. El futuro de Emily, antes tan incierto, ahora parecía ilimitado. Pero el momento más significativo llegó después del concierto, cuando Emily estaba entre bastidores, todavía con su vestido azul, rodeada de flores y felicitaciones. Una joven se le acercó, de unos 18 o 19 años, con lágrimas en los ojos. «Vi el especial de televisión», dijo la joven con la voz temblorosa. «Y yo. Iba a dejar la escuela. Iba a renunciar a mi sueño de ser enfermera porque no podía pagar la matrícula. Pero entonces vi tu historia y me di cuenta de que rendirse nunca es la solución. Solicité ayuda financiera y conseguí una beca. Voy a ser enfermera gracias a ti». Emily abrazó a la joven, ambas llorando. Y en ese momento, comprendió lo que Richard Montgomery había querido decir con la generosidad. No se trataba solo de dinero, becas u oportunidades. Se trataba de inspirar a las personas a creer en sí mismas, a luchar por sus sueños, a nunca rendirse. Ese era el verdadero regalo. Y Emily se comprometió a pasar el resto de su vida compartiéndolo con los demás. Emily miró el viejo piano, y el piano pareció devolverle la mirada. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas estaban astilladas en los bordes. Pero aún la llamaban, tal como la habían llamado cuando era niña, sentada en el regazo de su padre, aprendiendo sus primeras notas. Recordó cómo su padre solía tocar todas las noches después de cenar.
No era músico profesional, solo un obrero que amaba la música más que a nada en el mundo. Había ahorrado durante meses para comprar ese viejo piano vertical que aún se encontraba en la sala de su madre, intacto y cubierto de fotografías familiares. Ahora tocaba canciones sencillas, sobre todo himnos religiosos, y la pequeña Emily se sentaba a su lado, observando cómo sus dedos bailaban sobre las teclas como por arte de magia. La música es un don de Dios, solía decir. Y cuando tienes un don, tienes que compartirlo con el mundo. Ahora, de pie en ese pequeño restaurante con un hombre rico y desconocido observándola, Emily sintió las palabras de su padre resonando en su corazón. Hacía tanto tiempo que no compartía su don. Lo había enterrado bajo facturas, responsabilidades y la lucha diaria por la supervivencia. Pero seguía allí, esperando lentamente, como si se moviera en un sueño. Emily se dirigió al piano. El hombre se hizo a un lado para dejarle espacio, y sus dos compañeros observaban en silencio desde la cabina. María había salido de la cocina y estaba de pie en la puerta. Curiosa por lo que estaba sucediendo, Emily se sentó en el banco. La madera estaba fría y crujió bajo su peso. Puso los dedos sobre las teclas, sintiendo la familiar suavidad del marfil. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos. Estaba aterrorizada, pero entonces respiró hondo y cerró los ojos. Al empezar a tocar, las primeras notas eran vacilantes, inciertas. El piano estaba muy desafinado y sentía los dedos entumecidos por años de no practicar. Pero al continuar, algo mágico comenzó a suceder. La música empezó a fluir a través de ella, no desde su mente, sino desde un lugar más profundo, un lugar que nunca había olvidado cómo tocar. Tocó una pieza de Beethoven, la Sonata Claro de Luna. Siempre había sido su favorita, la canción que tocaba cuando estaba triste, perdida o confundida. La melodía era lenta y evocadora, llena de añoranza y dolor, y de una extraña belleza que hacía llorar a la gente. El restaurante quedó en completo silencio. María se quedó paralizada en la puerta, boquiabierta por la sorpresa. Los dos guardaespaldas habían dejado de escrutar la sala y miraban a Emily con los ojos muy abiertos. Incluso la tormenta exterior pareció calmarse, como si todo el mundo la escuchara. El hombre adinerado permaneció inmóvil, observando a Emily con una expresión indescifrable. Sus ojos brillaban y algo en su rostro había cambiado. Ya no sentía solo curiosidad. Estaba conmovido. Emily tocó durante casi 10 minutos, absorta en la música. Se olvidó del restaurante, de sus deudas, de todos los años de lucha y sacrificio. Durante esos 10 minutos, fue exactamente quien estaba destinada a ser. Pianista, artista, un vehículo para algo más grande que ella misma. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Emily abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Ella. Hacía años que no se sentía tan viva. El hombre rico empezó a aplaudir. Al principio fue lento, solo sus manos se juntaban. A un ritmo mesurado. Luego María se unió y luego los guardaespaldas, y de repente el pequeño restaurante se llenó de aplausos. Eso fue extraordinario, dijo el hombre, caminando hacia ella. Su voz estaba cargada de emoción. Realmente extraordinario. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Emily se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estudié en el Conservatorio de Chicago durante 2 años antes de tener que abandonar los estudios. ¿Abandonar? ¿Por qué alguien con tu talento abandonaría los estudios? Emily bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que acababan de crear tanta belleza. La vida pasó. Mi madre enfermó. Había facturas que pagar. La música no paga las facturas cuando tienes 23 años y eres responsable de toda una familia. El hombre guardó silencio un momento, observándola con esos ojos intensos. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de visita. Que le entregó. Emily miró la tarjeta.
El nombre impreso la dejó sin aliento. Richard Montgomery. Conocía ese nombre. Todos en Estados Unidos lo conocían. Richard Montgomery era uno de los hombres más ricos del país. Un multimillonario que había amasado su fortuna en tecnología y bienes raíces. Era famoso por su éxito empresarial, pero también por su filantropía. Donaba millones de dólares cada año a diversas causas, especialmente relacionadas con la educación y las artes. Eres. Richard Montgomery, Emily Stanford, sintiéndose de repente muy cohibida por su sencillo uniforme y su aspecto cansado. El hombre sonrió. Culpable de los cargos. Y claramente eres alguien que no debería estar sirviendo sopa en un restaurante, por muy deliciosa que sea esta sopa. Emily no sabía qué decir. Se quedó allí parada sosteniendo su tarjeta de presentación, sintiéndose como si hubiera entrado en una especie de cuento de hadas. Quiero ayudarte, dijo Richard. No conozco tu historia completa, pero reconozco el talento cuando lo veo. Y lo que acabas de hacer con ese viejo piano roto fue nada menos que milagroso. El mundo necesita oírte tocar. Emily negó con la cabeza. Se lo agradezco, señor. De verdad. Pero no puedo dejar mi trabajo. Tengo responsabilidades. Mi familia depende de mí. Lo entiendo, dijo Richard. Más de lo que crees. Pero déjame preguntarte algo. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías con tu vida? La pregunta le dio a Emily como un puñetazo en el estómago. Había dejado de hacérsela años atrás porque le dolía demasiado pensar en ella. Pero ahora, con la música aún resonando en su corazón, la respuesta le llegó fácilmente. Tocaría, dijo, todos los días, terminaría mis estudios, me convertiría en concertista de piano y compartiría mi música con el mundo. Tal como mi padre siempre soñó. Richard asintió lentamente. Entonces eso es exactamente lo que vas a hacer. Antes de que Emily pudiera responder, se volvió hacia uno de sus compañeros. James, quiero que llames a la oficina mañana a primera hora. Vamos a conseguir una beca completa para esta joven. Matrícula, gastos de manutención, todo. Y quiero que averigües cuánta deuda tiene su familia y que te encargues de ello. Emily sentía las piernas débiles. Se agarró al borde del piano para no caerse. Señor, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Ni siquiera me conoce. Richard la miró con ojos amables. Sé suficiente. Sé que sacrificaste tus sueños para cuidar de tu familia. Sé que, a pesar de años sin tocar, interpretaste a Beethoven como si lo hubiera escrito especialmente para ti. Y sé que a veces el universo pone gente en nuestro camino por alguna razón. Entré en este restaurante esta noche porque mi chofer se equivocó al intentar evitar la inundación. No se suponía que estuviera aquí, pero aquí estoy. Y aquí estás tú. Quizás eso signifique algo. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué harías esto por una completa desconocida? Richard guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más personal. Porque hace 60 años, yo era. Tú. Era una niña pobre con un sueño y sin forma de hacerlo realidad. Y alguien me ayudó. Un desconocido que vio algo en mí y decidió darme una oportunidad. He pasado toda mi vida intentando devolver ese favor. Esta noche, te toca a ti. Emily ya no pudo contener las lágrimas. Caían libremente por sus mejillas mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no había palabras para describir lo que sentía. Era demasiado grande, demasiado abrumador. María corrió con una caja de pañuelos y la abrazó. Ay, cariño, no llores. Esto es maravilloso. Esto es un milagro. Pero Emily sabía que los milagros no llegan sin condiciones. La vida se lo había enseñado. Y por muy agradecida que estuviera, no podía evitar preguntarse qué pasaría después. El equipo de producción de televisión llegó en una fresca mañana de otoño. Había unas 20 personas en total con cámaras, luces, micrófonos y todo tipo de equipo que Emily nunca había visto.
Se instalaron en varios lugares de la ciudad, desde el pequeño apartamento de Emily hasta el Conservatorio de Chicago, y lo más importante, la cocina de María. Cuando María supo que su pequeño restaurante iba a aparecer en televisión nacional, se emocionó tanto que se quedó despierta toda la noche limpiando y decorando. Colgó cortinas nuevas en las ventanas, pulió cada mesa hasta dejarla reluciente e incluso mandó afinar el viejo piano profesionalmente por primera vez en décadas. La productora del especial era Jennifer Chun, una persona tranquila y profesional que le explicó todo a Emily de forma clara y sencilla. El programa contaría la historia de Emily desde el principio, mostrando cómo sacrificó sus sueños para mantener a su familia y cómo un encuentro casual con Richard Montgomery cambió su vida para siempre. Queremos capturar la auténtica emoción de tu viaje, dijo Jennifer. Así que intenta no pensar en las cámaras. Simplemente sé tú misma. Cuenta tu historia como se la contarías a un amigo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Emily nunca se había sentido cómoda. En el centro de atención. Como pianista, siempre se había centrado en la música, dejándola hablar por ella, pero ahora le pedían que hablara por sí misma para compartir sus luchas más personales con millones de desconocidos. El primer día de rodaje se centró en las entrevistas. Sentaron a Emily en su apartamento, rodeada de luces tenues y micrófonos, y le pidieron que hablara de su infancia. Habló de su padre, de cómo la introdujo a la música y de cómo su muerte destrozó su mundo. Habló de la enfermedad de su madre y de la decisión imposible que se vio obligada a tomar. Y habló de los años que trabajó en el restaurante, intentando sobrevivir mientras enterraba sus deseos más profundos. Fue emocionalmente agotador. Al final del día, Emily se sentía como si hubiera corrido una maratón. Pero Jennifer le aseguró que lo estaba haciendo de maravilla, que su honestidad y vulnerabilidad eran justo lo que el programa necesitaba. El segundo día de rodaje fue en la cocina de María. El equipo transformó el pequeño restaurante en un estudio de televisión improvisado con cámaras ubicadas en todos los ángulos. Se invitó a los clientes habituales a participar, creando una atmósfera que resultaba familiar y extraña a la vez. María estaba en su salsa, moviéndose por la cocina, asegurándose de que todos estuvieran bien alimentados y cómodos. No dejaba de mirar a Emily con lágrimas en los ojos, incapaz de creer que su pequeño restaurante fuera a salir en televisión. El elemento central de la filmación era, por supuesto, el piano. Lo habían colocado cerca de la ventana, donde la luz de la tarde entraba a raudales y creaba un hermoso efecto visual. Le pidieron a Emily que se sentara al piano mientras Jennifer la entrevistaba sobre su relación con la música. ¿Qué significa para ti tocar el piano?, le preguntó Jennifer a Dot. Emily reflexionó sobre la pregunta durante un largo rato. Es como respirar, dijo finalmente. Cuando toco, todo lo demás desaparece. Toda la preocupación, todo el estrés, todo el miedo. Solo somos la música y yo teniendo una conversación que no necesita palabras. Durante mucho tiempo, no pude tocar porque me dolía demasiado recordar lo que había perdido. Pero ahora, tocar es mi forma de sanar. Es mi forma de reencontrarme conmigo misma. Entonces le pidieron que tocara. Emily eligió la misma pieza que había interpretado para Richard aquella noche lluviosa, la sonata Claro de Luna de Beethoven. Pero esta vez, el piano estaba perfectamente afinado, y el sonido que surgió fue rico, pleno y desgarradoramente hermoso. Mientras Emily tocaba, las cámaras lo capturaron todo. El movimiento de sus dedos, la expresión de su rostro, la forma en que cerraba los ojos y se mecía suavemente con la música. María se sentó en una cabina de la esquina, secándose las lágrimas. El equipo dejó de hacer lo que estaba haciendo y simplemente escuchó. Cuando la pieza terminó, hubo un momento de profundo silencio. Entonces Jennifer habló en voz baja con uno de sus asistentes. ¿Lo captaste? El asistente asintió, con aspecto ligeramente aturdido. Cada segundo. Al tercer día, filmaron a Richard Montgomery.
Llegó a la cocina de María con el mismo abrigo caro que había llevado aquella primera noche, con aspecto distinguido y considerado. Las cámaras lo siguieron mientras caminaba por el restaurante, examinando el piano y saludando a María con un cálido apretón de manos. Luego se sentó para su propia entrevista. Habló de su infancia en la pobreza, del benefactor anónimo que había pagado su educación, de su creencia en la generosidad. Habló de la noche en que entró por casualidad en la cocina de María y escuchó tocar a Emily por primera vez. He ido a cientos de conciertos en mi vida, dijo Richard, mirando directamente a la cámara. He escuchado a los mejores pianistas del mundo tocar en los mejores escenarios. Pero nunca en todos mis años había escuchado algo parecido a lo que escuché aquella noche. No era solo habilidad técnica, aunque ella tiene mucha. Era alma. Alma pura, sin filtrar, que se derramaba por sus dedos. Supe de inmediato que estaba presenciando algo especial. El entrevistador le preguntó por qué había decidido ayudar a Emily. Un completo desconocido. Richard sonrió y por un momento pareció casi vulnerable. Porque alguien me ayudó una vez. Porque sé lo que es tener un sueño y no tener forma de alcanzarlo. Porque el mundo está lleno de gente talentosa que nunca tiene la oportunidad de brillar simplemente porque nacieron en las circunstancias equivocadas. Tengo más dinero del que podría gastar en 100 vidas. ¿De qué sirve si no lo uso para cambiar vidas? Emily va a ser una estrella. Me alegro de haber estado allí al principio. El cuarto día de rodaje fue el más emotivo. El equipo fue a visitar a la madre de Emily, Susan, a su pequeña casa en las afueras. Susan estaba nerviosa por estar frente a la cámara, pero aceptó participar porque quería que el mundo supiera del sacrificio de su hija. Susan habló de los años en que Emily había tenido varios trabajos, enviando dinero a casa todos los meses para pagar las facturas médicas. Habló de la culpa que sentía al saber. Ella le contó que su enfermedad le había costado a su hija su sueño y habló de la alegría que sentía al ver a Emily de vuelta en la escuela tocando el piano, viviendo la vida que le correspondía. Nunca se quejó, dijo Susan con la voz quebrada. Ni una sola vez. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Pero lo veía en sus ojos. Veía cuánto le dolía. Y ahora verla tan feliz de volver a tocar. No puedo describir lo que eso significa para mí. Es como ver florecer una flor después de un invierno largo y frío. Emily se sentó junto a su madre durante la entrevista, tomándole la mano. Ambas lloraban sin parar, sin intentar ocultar sus emociones. Las cámaras capturaron cada momento, cada lágrima, cada mirada compartida de amor y comprensión. Después de las entrevistas, el equipo filmó a Emily tocando el piano en la sala de su madre, en el mismo piano vertical que su padre había comprado décadas atrás. Estaba desafinado y le faltaban algunas teclas, pero Emily lo tocaba con la misma pasión que ponía en cada actuación. Susan se sentó en su sillón favorito, con los ojos cerrados, escuchando a su hija tocar las canciones que su esposo solía poner hacía tantos años cuando finalmente terminó la filmación. Emily se sentía emocionalmente agotada, pero también extrañamente en paz. Había contado su historia, compartido su dolor y su alegría con completos desconocidos, y de alguna manera sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Jennifer llevó a Emily aparte el último día. Llevo 15 años haciendo este trabajo, dijo, y nunca había visto nada parecido a tu historia. Va a conmover a la gente. Va a cambiar vidas. Solo quería que lo supieras. Emily le dio las gracias, sintiéndose agradecida y abrumada. No tenía ni idea de qué pasaría cuando se emitiera el especial. No tenía ni idea de cómo reaccionaría la gente a su historia. Pero, pasara lo que pasara, sabía que había sido honesta. Había compartido su verdadero yo con el mundo, y eso era todo lo que podía hacer. El especial estaba programado para emitirse en 3 semanas. Hasta entonces, Emily regresaba a sus estudios, practicando durante horas todos los días, preparándose para el siguiente capítulo de su vida. No sabía qué le depararía ese capítulo, pero por primera vez en años,
no tenía miedo de descubrirlo. Los siguientes días pasaron como un torbellino para Emily. Continuó con su rutina habitual de trabajo en el restaurante, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de tocar la tarjeta de visita en su bolsillo, preguntándose si lo que había sucedido esa noche lluviosa era real o solo un hermoso sueño. Su madre la llamó a la mañana siguiente del encuentro, llorando de alegría. El asistente de Richard Montgomery ya se había puesto en contacto con la familia para hablar sobre el pago de sus deudas. Tuvieron que pasar por varios procesos de verificación y firmar algunos documentos. Pero, en una semana, todas las facturas médicas estaban liquidadas. 27,000 pesos de deuda, borradas, como si nunca hubieran existido. La madre de Emily, Susan, estaba abrumada por la gratitud y la confusión. No entiendo cómo sucedió esto, repetía por teléfono. Los ricos no ayudan así a desconocidos. ¿Qué quiere de ti? Emily se había hecho la misma pregunta cientos de veces. Pero cada vez que hablaba con el asistente de Richard, un joven educado llamado James, no había condiciones, ni expectativas, ni intenciones ocultas, solo una simple oferta de ayuda. 2 semanas después de aquella fatídica noche, Emily recibió otra llamada. Esta era de la oficina de admisiones del Conservatorio de Chicago. Le informaron que un donante anónimo no solo le había pagado su regreso para terminar su carrera, sino que también le había facilitado un estudio privado y acceso a los mejores profesores de piano de la ciudad. La beca era completa y lo cubría todo, desde la matrícula hasta los libros y una modesta pensión. Emily estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando su teléfono, sin poder creer lo que acababa de oír. La vida que había abandonado, el sueño que había enterrado, le estaba siendo devuelto de repente en bandeja de plata. Pero había una condición, no de Richard, sino de ella misma. Dot, ¿cómo podía dejar a María, que había sido tan amable con ella durante 3 años? ¿Cómo podía abandonar a sus compañeros de trabajo, que eran como familia? ¿Cómo podía alejarse de la vida que había construido, aunque no fuera la que deseaba? Emily pasó una noche sin dormir lidiando con estas preguntas. A la mañana siguiente, había tomado una decisión. Aceptaría la beca, pero lo haría de la manera correcta. Le avisaría a María con la debida antelación, capacitaría a alguien para que la reemplazara y se aseguraría de no dejar a nadie en una situación difícil al darle la noticia. La anciana rompió a llorar y la abrazó tan fuerte que Emily apenas pudo respirar. Siempre supe que eras especial, dijo María. Desde el primer día que entraste aquí, lo vi en tus ojos. Estabas destinada a cosas más grandes que este pequeño restaurante. Ve y persigue tu sueño. Y no te atrevas a mirar atrás. Las 2 semanas de aviso pasaron rápido. Emily entrenó a su reemplazo. Un joven estudiante universitaria que necesitaba el trabajo tanto como Emily lo había necesitado 3 años atrás. Se despidió de sus clientes habituales, muchos de los cuales se habían convertido en amigos. Y en su último día, tocó el viejo piano una vez más, llenando el restaurante de música que hizo que todos se detuvieran a escuchar. Dot, al salir por última vez, María le puso algo en la mano. Era una vieja fotografía amarillenta por el tiempo que mostraba a una joven con un elegante vestido sentada ante un piano de cola. Esa soy yo, dijo María, con los ojos empañados por los recuerdos. Hace 50 años, yo también iba a ser concertista de piano. Pero la vida tenía otros planes. No dejes que la vida tenga otros planes para ti, Emily. Aférrate a tu sueño con ambas manos y nunca lo sueltes. Emily abrazó a María por última vez y luego salió a la fría mañana de Chicago para comenzar su nueva vida. Regresar al conservatorio fue maravilloso y aterrador a la vez. Emily se sentía como un fantasma caminando por pasillos familiares, atormentada por los recuerdos de la persona que solía ser. Los demás estudiantes eran más jóvenes que ella ahora y la miraban con curiosidad, y a veces, con prejuicios. ¿Quién era esta mujer mayor que regresaba a la escuela? ¿Qué le había pasado?
¿Por qué había desaparecido? Pero a Emily no le importaba lo que pensaran. Estaba demasiado ocupada enamorándose de la música de nuevo. Su primera clase con su nueva instructora, la profesora Elena Vázquez, fue una revelación. La profesora Vázquez era una pianista legendaria que había actuado en salas de conciertos de todo el mundo. Era conocida por ser exigente y difícil, pero también por producir algunos de los mejores músicos de su generación. «Toca para mí», dijo la profesora Vázquez sin preámbulos. «Lo que quieras». Emily se sentó al piano de cola en el estudio de la profesora. El instrumento era magnífico, perfectamente afinado, con teclas que respondían al más mínimo toque. Era tan diferente del viejo piano roto de la cocina de María. Por un momento, se sintió intimidada, pero luego cerró los ojos y comenzó a tocar. Eligió Bad No One de Chopin, una pieza en la que había estado trabajando antes de abandonar la escuela. Era técnicamente desafiante y emocionalmente compleja, y requería precisión y pasión. Al terminar, la profesora Vázquez guardó silencio un largo rato. Luego dijo: «Tienes un talento natural extraordinario, quizás la habilidad más natural que he visto en 20 años de docencia, pero estás oxidada y has desarrollado algunos malos hábitos durante tu ausencia. Tenemos mucho trabajo por hacer». Emily asintió, dispuesta a esforzarse más que nunca. «¿Qué más?», dijo la profesora. «Conozco tu historia. El señor Montgomery me lo contó todo. Es un buen hombre y cree profundamente en ti. No desperdicies esta oportunidad. Personas como él no se encuentran 2 veces en la vida». Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de la vida de Emily. Practicaba 8 horas al día, a veces más. Le dolían los dedos y la espalda de estar sentada al piano tanto tiempo. Y había noches en las que se desplomaba en la cama tan agotada que se dormía antes de tocar la almohada, pero era feliz. Por primera vez en años, era realmente feliz. Richard Montgomery se mantuvo en contacto por correos electrónicos ocasionales. Nunca pidió nada, nunca esperó novedades ni gratitud. Simplemente la animó a centrarse en su música y le prometió que estaría ahí si alguna vez necesitaba algo. Emily a veces se preguntaba por qué un multimillonario se interesaría tanto por una escamarera. Pero con el paso del tiempo, dejó de cuestionárselo. Algunas cosas en la vida son regalos, y los regalos deben aceptarse con gracia. Tras 8 meses de estudios, Emily recibió un mensaje inesperado. Era del asistente de Richard, James, quien le preguntaba si podía reunirse con el señor Montgomery la semana siguiente. Había algo importante que quería discutir con ella en persona. Emily accedió de inmediato, curiosa y un poco nerviosa por lo que Richard pudiera querer hablar. No lo había visto desde aquella noche en la cocina de María. Su comunicación había sido exclusivamente por correos electrónicos y llamadas telefónicas. La reunión estaba programada para un sábado por la tarde en la oficina privada de Richard en el centro de Chicago. Cuando Emily llegó, la acompañaron a una espaciosa habitación con ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Richard la esperaba, con el mismo aspecto que ella recordaba, aunque quizás con un poco más de cansancio en la mirada. «Emily», dijo con cariño, levantándose para saludarla. «Es un placer verte. Por favor, siéntate». Intercambiaron saludos durante unos minutos. Richard le preguntó sobre sus estudios y Emily le contó algunas de sus experiencias en el conservatorio, pero ella notó que él tenía algo especial. Tenía algo en mente, algo que estaba preparando. Finalmente, fue al grano. «Emily, tengo una propuesta para ti. Algo que podría cambiar tu carrera y posiblemente tu vida. Pero antes de explicarte, necesito hacerte una pregunta». Emily L. se inclinó hacia adelante, intrigada. «Claro, cualquier cosa». Richard la miró con esos ojos intensos y conocedores. «¿Cómo te sentirías al salir en televisión? ¿Al compartir tu historia con todo el mundo?». El corazón de Emily se aceleró. No se esperaba esto. ¿Televisión? ¿Su historia? ¿De qué estaba hablando? Richard sonrió ante su confusión.
Déjame explicarte. Estoy involucrado en un programa de televisión, un especial que se emitirá el próximo mes sobre personas que han superado la adversidad para alcanzar sus sueños. Se transmitirá a nivel nacional, lo verán millones de espectadores, y quiero que aparezcas. Quiero que el mundo vea lo que yo vi esa noche en el restaurante. Quiero que te escuchen tocar. Emily permaneció sentada en un silencio atónito, intentando procesar lo que acababa de oír. La televisión tenía millones de espectadores. Su historia se transmitía por todo el país. No sé qué decir, finalmente logró decir. Esto es tan inesperado. Lo entiendo, dijo Richard. Piénsalo un poco. Pero quiero que sepas que creo plenamente en ti. Tienes un don que el mundo necesita ver. Y tu historia, tu lucha, tu sacrificio y tu triunfo final podrían inspirar a tantas personas que están pasando por desafíos similares. Emily miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar, otra joven trabajaba doble turno, posponiendo sus sueños, preguntándose si las cosas alguna vez mejorarían. Tal vez su historia podría darle esperanza a esa mujer. Sí, dijo Emily, volviéndose hacia Richard con determinación en los ojos. Lo haré. La noche que se emitió el especial, Emily se reunió con su madre, sus dos hermanos menores y María en casa de su madre. Habían instalado el televisor en la sala de estar, rodeada de platos de comida y copas de vino. El ambiente era nervioso y emocionante, como esperar los resultados de un examen o noticias sobre una solicitud de empleo. Cuando empezó el programa, Emily sintió que se le aceleraba el corazón. Se vio en la pantalla hablando de su infancia, su padre, sus sueños. Se veía diferente en televisión, más refinada y profesional que en la vida real. Pero sus palabras eran las mismas, honestas, crudas y reales. Dot. Su madre empezó a llorar casi de inmediato y no paró en toda la hora. María no dejaba de apretar la mano de Emily, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Sus hermanos, que habían sido demasiado pequeños durante los años más difíciles para comprender plenamente lo que Emily había sacrificado, la observaban con un nuevo aprecio por su hermana mayor. El momento más impactante llegó cuando mostraron a Emily tocando el piano en la cocina de María. Las cámaras habían capturado la actuación maravillosamente con una iluminación suave y una calidad de sonido perfecta. Emily se vio a sí misma cerrando los ojos y perdiéndose en la música, y por un momento, olvidó que ella era la que aparecía en la pantalla. Era solo una espectadora más. Conmovido por la emoción de la actuación. La entrevista de Richard Montgomery también fue profundamente conmovedora. Cuando habló de creer en la gente y ser generoso, Emily vio a su madre asentir con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Y cuando describió haber escuchado tocar a Emily por primera vez, calificándola de una de las experiencias musicales más profundas de su vida, Emily sintió una extraña mezcla de orgullo y humildad. El programa terminó con Emily dando un breve concierto en el conservatorio, interpretando una pieza por lista en la que había estado trabajando durante meses. El público estaba compuesto por estudiantes, profesores e invitados. Las cámaras encuadraron sus rostros mientras escuchaban, mostrando sus expresiones de asombro y admiración. Y luego, la toma final fue de Emily haciendo una reverencia, mientras los aplausos la inundaban como una ola. Cuando aparecieron los créditos, la sala de estar quedó en silencio por un largo momento. Entonces María se puso de pie y comenzó a aplaudir, tal como lo había hecho aquella primera noche en el restaurante. Pronto, todos se pusieron de pie, rodeando a Emily con abrazos y felicitaciones. Pero la verdadera reacción llegó en los días que siguió. El especial había sido visto por más de 12 millones de personas en todo el país. Fue tendencia en redes sociales durante 3 días seguidos. Los medios de comunicación retomaron la historia, publicando artículos sobre el generoso multimillonario y la talentosa camarera. Los programas de entrevistas solicitaron entrevistas. Los podcasts contactaron para solicitar apariciones especiales. En una semana,
Emily había pasado de ser una estudiante de música anónima a una sensación nacional. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas de todos los ámbitos le escribieron a Emily compartiendo sus propias historias de lucha y sacrificio. Madres solteras que habían renunciado a sus sueños por sus hijos. Jóvenes que trabajaban en varios empleos para pagar la escuela. Adultos mayores que siempre se habían arrepentido de no haber seguido sus pasiones. Todos se vieron reflejados en la historia de Emily y encontraron esperanza e inspiración en su trayectoria. El conservatorio se llenó de consultas. Todos querían saber más sobre Emily Sanders, la excamarera que tocaba el piano como un ángel. Las salas de conciertos se acercaron para ofrecerle oportunidades de actuación. Las discográficas expresaron. Había mucho interés en contratarla. Los agentes de talento la llamaban a diario, deseosos de representarla. Emily estaba abrumada. Nunca había buscado fama ni atención. Todo lo que siempre había querido era tocar música y compartir su talento con el mundo. Pero ahora el mundo le prestaba atención, y ella no sabía cómo manejarlo. Richard Montgomery la llamó unos días después de la emisión del especial. Su voz era cálida y tranquilizadora, como la de un tío amable que visita a su sobrina favorita. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Emily rió, con una risa ligeramente histérica. No estoy segura. Todo va tan rápido. No sé qué hacer con toda esta atención. Es natural, dijo Richard. La fama es una bestia extraña. Puede elevarte o derribarte, dependiendo de cómo la manejes. Mi consejo es que te concentres en lo que importa. Eres músico. Esa es tu identidad. Todo lo demás es solo ruido. Emily se tomó sus palabras en serio. Empezó a rechazar la mayoría de las solicitudes de entrevistas y apariciones en los medios. Rechazó las ofertas de las discográficas, al menos por ahora, prefiriendo terminar su educación antes de tomar decisiones profesionales importantes. Se centró en sus estudios, en su práctica, en convertirse en la mejor pianista posible. Pero había una oportunidad. No pudo rechazarla aproximadamente un mes después de la emisión del especial. Emily recibió una llamada de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Estaban planeando un concierto especial para recaudar fondos para la educación artística en las escuelas públicas, y querían que Emily fuera la artista principal. Interpretaría una pieza solista con acompañamiento orquestal completo. Frente a un público de más de 2,000 personas, a Emily le temblaban las manos al colgar el teléfono. La Orquesta Sinfónica de Chicago, una de las instituciones musicales más prestigiosas del país, quería que actuara con ellos, así que llamó al profesor Vázquez de inmediato. «Quieren que toque con la Sinfónica», dijo, aún sin poder creerlo frente a miles de personas. «No sé si puedo hacerlo». La profesora Vázquez guardó silencio un momento. Luego habló con voz tranquila y segura. «Por supuesto que puedes. Naciste para ello. Esta es exactamente la clase de oportunidad que demuestra todo por lo que hemos trabajado. Subirás a ese escenario y le mostrarás al mundo de que eres capaz. Y yo estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino». Las semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Emily. Practicaba 10 horas al día, a veces más. La profesora Vázquez trabajó con ella en cada nota, cada frase, cada pequeño detalle de la interpretación. Eligieron el concierto para piano de Rachmaninoff, número 10, una de las piezas más desafiantes y hermosas del repertorio clásico. Era un riesgo, pero Emily estaba decidida a demostrar que su lugar en ese escenario era suyo. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Emily sintió una extraña mezcla de terror y emoción. Nunca antes había actuado con una orquesta. Nunca había tocado ante un público tan grande. Nunca había tenido tanto que escribir sobre una sola actuación. Pero también sabía que estaba lista. Todos los años de práctica, todo el sacrificio y la lucha la habían llevado a este momento. Se le había dado una segunda oportunidad para hacer realidad su sueño, y no iba a desperdiciarla. La noche antes del concierto, Emily fue a la cocina de María.
El restaurante estaba lleno de la cálida charla de clientes satisfechos. María la recibió con un gran abrazo y la sentó en la mesa de la esquina, llevándole un tazón de sopa y una cesta de pan. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó María, sentándose frente a Dot. Emily asintió, aterrorizada. María se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. ¿Recuerdas lo que me dijiste en tu último día trabajando aquí? Dijiste que la música era como respirar, que cuando tocabas, todo lo demás desaparecía. Mañana, cuando subas a ese escenario, recuerda respirar. La música se encargará del resto. Emily apretó la mano de María, agradecida por la sabiduría de su amiga. Luego miró el viejo piano que estaba en su rincón familiar, ahora pulido, afinado y hermoso. ¿Puedo tocar una vez más?, preguntó. Antes de mañana, solo para recordar dónde empezó todo esto, sonrió María. Cariño, ese piano te pertenece más de lo que nunca me perteneció a mí. Toca todo lo que quieras. Emily se acercó al piano y se sentó en la banqueta. Puso los dedos sobre las teclas, sintiendo la familiar suavidad del marfil. Y entonces empezó a tocar, llenando el restaurante con una música que hizo que todos se detuvieran a escuchar. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo ajetreado. Coches tocando la bocina, gente corriendo, la vida avanzando. Pero dentro de la cocina de María, el tiempo parecía haberse detenido, sostenido por la magia de la música de Emily. Mañana tocaría para miles. Esta noche tocaba para sí misma. Habían pasado 5 años desde aquella noche lluviosa en la cocina de María. Emily Sanders tenía 31 años y su vida era casi irreconocible. Se había graduado. Egresada del conservatorio con los máximos honores, completó sus estudios superiores en París y Viena, y actuó en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. De Tokio a Londres, de Sídney a Río de Janeiro, el público experimentó la magia de su música. Pero a pesar de todo su éxito, Emily nunca olvidó sus orígenes. Nunca olvidó los años de lucha, los sacrificios, los sueños que casi se desvanecen. Y nunca olvidó la bondad de un desconocido que creyó en ella cuando ella dejó de creer en sí misma. En una soleada tarde de junio, Emily regresó a Chicago para un evento muy especial. La ciudad había anunciado la apertura de una nueva academia de música, unas instalaciones de vanguardia que brindarían educación musical gratuita a niños desfavorecidos de toda la región. La academia se llamaba Instituto Sanders Montgomery, en honor a Emily y su benefactor, Richard Montgomery. La idea había surgido 2 años antes durante una de las visitas de Emily a Richard. Habían estado hablando de cuántos jóvenes talentosos nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus dones simplemente porque nacieron en familias que no podían costear clases de música, instrumentos ni educación. Emily había mencionado su deseo de algún día hacer algo al respecto, y Richard se había ofrecido inmediatamente a financiar la creación de una academia de música. Pero tengo una condición, había dicho Richard. Debe llevar tu nombre y el mío. Eres la prueba viviente de que el talento puede florecer cuando se le da una oportunidad. Tu historia inspirará a los estudiantes que crucen esas puertas. Emily había accedido, aunque todavía se sentía extraña al ver su nombre en el edificio. Solo era una escamarera que había tenido suerte. Pero Richard insistió en que la suerte no existía, solo la preparación para la oportunidad. Y Emily se había estado preparando para su oportunidad toda su vida. La ceremonia de inauguración fue un evento grandioso. Cientos de personas se habían reunido frente al hermoso edificio nuevo, entre ellas políticos, empresarios, artistas y celebridades. Pero los invitados más importantes eran los niños que serían los primeros alumnos de la academia, junto con sus familias. Estaban al frente de la multitud, con los ojos abiertos por la emoción y la anticipación. Emily caminó hacia el podio, contemplando el mar de rostros. Vio a su madre en la primera fila, ahora sana y feliz, con el rostro radiante de orgullo. Vio a María,
quien finalmente se había jubilado del restaurante y se lo había vendido a una joven pareja que había prometido quedarse con el piano. Vio al profesor Vázquez, quien había viajado desde Europa especialmente para esta ocasión. Y vio a Richard Montgomery, con aspecto un poco mayor y más frágil que antes, pero aún con esa mirada penetrante y sabia. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Emily con voz clara y fuerte. Esta academia representa un sueño que comenzó hace muchos años en un pequeño restaurante, en una noche lluviosa. Pero en realidad, comenzó incluso antes. Comenzó con mi padre, quien me enseñó que la música es un regalo que debe compartirse con el mundo. Empezó con mi madre, quien lo sacrificó todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Empezó con la amable dueña de un restaurante que me dio trabajo cuando estaba desesperada y me trató como a un miembro de la familia. Hizo una pausa y respiró hondo. Y empezó con un desconocido que entró por la puerta una noche y vio en mí algo que yo había dejado de ver. Richard Montgomery no solo me dio dinero ni oportunidades. Me dio fe. Me recordó que vale la pena luchar por los sueños, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Emily miró directamente a Richard, quien sonreía con dulzura. Nunca podré devolverte lo que me has dado, pero puedo devolverlo. Esta academia dará a los niños la oportunidad de descubrir sus propios dones, desarrollar sus talentos, soñar con futuros que de otro modo parecerían inalcanzables. Y tal vez algún día uno de ellos esté donde yo estoy ahora, dispuesto a devolver el favor. Así es como funciona la bondad. No se detiene. Sigue transmitiéndose de persona a persona, de generación en generación, para siempre. La multitud estalló en aplausos. Emily se apartó del podio y comenzó la ceremonia oficial de corte de cinta. Richard se unió a ella en la entrada del edificio y juntos cortaron la cinta roja que inauguró oficialmente el Instituto Sanders Montgomery al mundo. Después de la ceremonia, hubo una recepción dentro de la academia. Emily ofreció visitas guiadas a los niños y sus familias, mostrándoles las salas de práctica, la sala de conciertos y el estudio de grabación. Los niños quedaron fascinados con todos los instrumentos en exhibición, tocando los pianos y violines con dedos reverentes. Emily recordaba ser tan joven, tan entusiasmada con la música, y sintió una profunda satisfacción al saber que estos niños tendrían oportunidades con las que ella solo podría haber soñado a su edad. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado, Emily encontró a Richard sentado solo en la sala principal. Miraba el piano de cola del escenario con una expresión distante. «Penny, ¿qué opinas?», preguntó Emily, sentándose a su lado. Richard sonrió. «Estaba recordando la primera vez que te oí tocar en ese pequeño restaurante, en ese viejo piano roto. Supe de inmediato que eras especial, pero no sabía entonces lo especial que llegarías a ser». Emily rió suavemente. «Yo tampoco lo sabía. Solo era una camarera cansada que había renunciado a sus sueños. Si tú no hubieras cruzado esa puerta, alguien más lo habría hecho», dijo Richard con firmeza. «Tu talento era demasiado grande para permanecer oculto para siempre. Tuve la suerte de ser quien te encontró». Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, mirando la hermosa sala que los rodeaba. Entonces Richard volvió a hablar, con voz más seria. «Me estoy haciendo viejo, Emily. No estaré aquí para siempre. Pero esta academia, tu carrera, las vidas que tocarás. Ese es mi legado. No los edificios que construí ni las empresas que creé, sino la gente a la que ayudé, eso es lo que importa al final». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Has ayudado a tanta gente, Richard. Has cambiado tantas vidas. Y ahora harás lo mismo», dijo Richard. «Ese es el objetivo. La cadena continúa. Cada generación ayuda a la siguiente. Así es como conseguimos que el mundo sea un poco mejor de lo que lo encontramos». Emily asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Se levantó y se acercó al piano en el escenario. El instrumento era magnífico,
un piano de cola de concierto especialmente elegido para la academia. Se sentó en el banco y puso los dedos sobre las teclas. ¿Te gustaría escuchar algo?, preguntó. Dot. Richard sonrió. Nada me gustaría más. Emily comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven, la misma pieza que había interpretado esa noche en la cocina de María. La música llenó la sala, resonando en las paredes, llegando a cada rincón del hermoso edificio. Era una canción sobre la pérdida y la añoranza, pero también sobre la esperanza y la belleza. Era una canción que había conectado a dos desconocidos en una noche lluviosa y había desencadenado una serie de eventos que tocarían innumerables vidas. Mientras las últimas notas se desvanecían en el silencio, Emily contempló los asientos vacíos que pronto se llenarían de jóvenes estudiantes ansiosos por aprender, listos para descubrir sus propios dones. Pensó en todas las historias que se desarrollarían entre esas paredes, todos los sueños que nacerían, se alimentarían y finalmente se harían realidad. Y pensó en su padre, quien la había iniciado en este viaje hacía tantos años. Casi podía oír su voz pronunciando las palabras que tantas veces le había dicho cuando era niña. La música es un don de Dios. Y cuando tienes un don, tienes que compartirlo con el mundo. Emily había compartido su don. Y ahora, con esta academia, ayudaría a otros a compartir el suyo. La cadena de bondad que Richard había iniciado continuaría, pasando de generación en generación, creando ondas de esperanza e inspiración que se extenderían mucho más allá de lo que ninguno de ellos pudiera imaginar. Afuera, el sol se ponía sobre Chicago, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Era el final de un hermoso día, pero Emily sabía que también era un comienzo. Un comienzo para los niños que cruzarían esas puertas, un comienzo para las familias cuyas vidas se transformarían, un comienzo para un futuro lleno de música y posibilidades. Dot. Emily se levantó del piano y se acercó a Richard, ayudándolo a ponerse de pie. Juntos salieron del pasillo hacia el cálido aire del atardecer. Tras ellos, el Instituto Sanders Montgomery se erguía orgulloso y hermoso, un monumento al poder de la bondad y la magia imperecedera de las segundas oportunidades. Y en algún lugar, tal vez una camarera cansada de un pequeño restaurante soñaba con algo más, esperando su propio momento, su propia oportunidad, a que un desconocido cruzara la puerta y cambiara su vida para siempre. La historia había terminado, pero también estaba apenas comenzando.